Trabajo en un campo que requiere muchos viajes, muchos viajes. Estoy de viaje al menos un par de semanas al mes y paso más tiempo en aeropuertos u hoteles que en casa, en mi propia cama. Afortunadamente, no soy un hombre de familia. Estuvo casado 2 veces y divorciado 2 veces. El primer matrimonio terminó cuando regresé a casa a las 11 de la mañana con gripe estomacal y encontré a Evelyn con su amante en nuestra sala de estar. La segunda vez fue mi culpa. Simplemente no podía confiar después de lo que hizo Evelyn y nunca me comprometó completamente con Joanna. Mis infidelidades finalmente me llevaron al divorcio. No hubo hijos ni en el primer ni en el segundo matrimonio. Así que la vida es solitaria, pero al menos cuando viajo conozco gente nueva. He tenido muchísimas conversaciones en bares de aeropuertos y esta fue una de las más memorables. Todo empezó de forma típica. El chico se sentó a mi lado en el taburete de la barra y pidió una cerveza, nos saludamos con la cabeza e intercambiamos algunos comentarios irónicos sobre el clima y el placer de viajar. Ambos teníamos un par de horas libres y la conversación se hizo más lenta hasta convertirse en una historia ligeramente interesante. Hablamos un rato sobre viajes de negocios, buenas y malas aerolíneas, ciudades buenas y terribles, y luego béisbol. Era fanático de los Astros, pero no tenía mucho de qué alardear. Le dije que había visto jugar a Jeff Bagwell cuando todavía estaba en las menores del sistema de los Boston Red Sox. Hablamos de cuántos aeropuertos hemos visitado, cuántas veces hemos intercambiado historias con extraños a lo largo de los años. Una conversación ociosa que parecía que iba a terminar. Pero no tenía por qué apresurarme, todavía faltaban 2 horas para mi vuelo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Por supuesto, respondí. Hace poco, un chico me contó una historia y me preguntó cuál era la moraleja. Desde entonces he estado pensando en ello y todavía no puedo decidirme. ¿Quieres escucharlo? ¿Por qué no? Yo dije. Esta es una historia sobre una mujer llamada María, dijo y comenzó su relato. La vida de María en su juventud estuvo marcada por un hecho principal y doloroso: su madre era una mujer de fácil virtud. La madre de Mary, Rosie, era una mujer hermosa y encantadora, alegre y llena de vida, amable y generosa, una mujer que tenía muchos amigos. Pero amaba mucho el sexo y cuando se dio cuenta de que su marido no podía darle todo lo que ella quería, no dudó en buscar otros amantes que pudieran satisfacer lo que le faltaba en casa. El padre de María sorprendió a su esposa engañándome 3 veces, sorprendentemente, después de los 2 primeros, ella lo disuadió de divorciarse de ella. Pero la tercera vez, después de entrar al dormitorio y encontrarla con su amante, la echó de la casa. María tenía solo 7 años, y a partir de entonces, ella y sus 2 hermanos mayores vivieron entre padres divorciados, uno en Miami y el otro en Tampa, sintiéndose constantemente inseguros y no deseados. María amaba a su madre, pero odiaba absolutamente lo que Rosie había hecho, destruyendo una familia que antes era feliz, y decidió que nunca permitiría que le pasara algo así. A pesar de todas las tentaciones, peticiones y súplicas habituales de sus novios, María juró que su primer hombre sería su marido, y así lo hizo. A los 22 años, recién salida de la Universidad de Miami, María comenzó a trabajar como asistente legal en una pequeña firma de abogados en Key West. 4 meses después, un joven contable de la ciudad, Alexander Malcolm Winters, de 28 años, un hombre inteligente y elocuente, la invitó a cenar y estaba a punto de convertirse en socio de la empresa para la que trabajaba. Salieron durante más de un año, aunque María se encariñó mucho con Alex, se resistió a sus intentos de hacer el amor antes del matrimonio, como había resistido todos los intentos de sus predecesores. Resultó ser un matrimonio feliz. Alex era un hombre trabajador y ambicioso y tuvo éxito en su empresa. También era completamente devoto de María, considerándose afortunado de tener una esposa tan hermosa y amorosa. Cuando no trabajaba muchas horas, servía a María, le llevaba café por la mañana, preparaba el desayuno los fines de semana mientras ella dormía hasta tarde, recogía la ropa y hacía otros recados cuando podía. De la misma manera, María amaba y apreciaba a Alex. Su padre no era un hombre que hiciera mucho en la casa, ni siquiera en los días felices previos al divorcio, y ella estaba agradecida por los esfuerzos de Alex. Su marido parecía dispuesto a brindarles a ambos una buena vida, seguridad y comodidad, y ella hizo todo lo que pudo para apoyarlo. Decidieron esperar antes de tener hijos, por lo que María tomó la pastilla y su vida sexual pudo ser completamente espontánea. Descubrió que amaba el sexo, de hecho, estaba un poco asustada por lo mucho que lo amaba. María disfrutaba de todo lo nuevo que le enseñaba en la cama su marido, que tuvo varias novias anteriores. El señor y la señora Winters tenían relaciones sexuales a menudo, tanto por instigación de él como de ella, y obtenían un gran placer de ello. Pero había un inconveniente, un problema que impedía que todo fuera perfecto: la resistencia de Alex. Alex se sintió muy mal por decepcionar a su esposa, a pesar de que María le aseguró amorosamente que no importaba, que disfrutaba de su vida sexual juntos. Trabajaron en el problema,
estudiaron literatura sobre sexo e incluso consultaron con un terapeuta familiar, pero nunca lo resolvieron. A pesar de esta dificultad, no se debe pensar que Alex y María estaban distanciados el uno del otro. Se amaban profundamente y se sentían lo suficientemente cómodos juntos como para hablar libremente sobre el problema y cómo resolverlo. Por lo tanto, nadie podría decir que su vida sexual fuera mala, y María nunca diría tal cosa. De hecho, mientras ella y su mejor amiga Susan chismorrean ociosamente sobre sus vidas, incluida su vida sexual, María hacía que su vida pareciera increíble. Podía convencerse de que no era como su madre, que estaba tan obsesionada con la necesidad de más y mejor sexo que arruinó su vida y la de su familia. Sea como fuere, sucedió algo que trastoca su existencia segura y feliz. Ese alguien era el hermano menor de Alex, Kenny. Cuando María se casó con Alex, aún no conocía a Kenny, que tenía 23 años, estaba desempleado y andaba por la costa oeste, quedándose con sus amigos de la secundaria. Pero un par de años después, se mudó a Key West y consiguió un trabajo en un pequeño barco de pesca deportiva que atendía a turistas adinerados. Durante las primeras 3 semanas de su estancia en la ciudad, hasta que encontró un apartamento, Kenny se quedó con Alex y María. Alex amaba a su hermano pequeño, lo trataba con cuidado y ternura y parecía ciego ante sus defectos. Pero María se dio cuenta de todos ellos. Kenny era inmaduro, egoísta y un poco grosero. Actuó completamente inconsciente del hecho de que su presencia podría alterar el orden de la casa de su hermano o avergonzar a Mary. Kenny caminaba en calzoncillos, bebía mucha cerveza, se quedaba despierto hasta tarde con la televisión demasiado alta y ni siquiera movía un dedo para lavar los platos, limpiar o hacer cualquier cosa que un invitado medio consciente pudiera hacer. Posiblemente podría hacer. Un par de semanas después, María se quejó con Alex, quien a su vez le pidió a Kenny que al menos dejara de tirar ropa sucia al suelo. Pero eso no mejoró las cosas y María se alegró secretamente cuando Kenny se mudó. Lo que no admitió, ni siquiera ante sí misma, fue que parte de la razón por la que Kenny le molestaba era porque lo encontraba sexy. A ella no le agradaba, no disfrutaba de su compañía y le molestaba la pérdida de privacidad, pero a menudo miraba su cuerpo con gran interés. Tenía aproximadamente la misma altura que Alex, pero mientras su marido, el contable, se había ablandado un poco después de pasar largas horas en su escritorio, Kenny tenía el bronceado y los músculos fuertes que conlleva vivir al aire libre en un barco de pesca. Alex continuó invitando regularmente a su hermano a cenar, por lo que María no pudo evitarlo por completo. De vez en cuando los dos hombres se quedaban despiertos hasta tarde juntos, bebiendo cerveza y riéndose de historias o personas que recordaban de su infancia. Alex nunca había sido un gran borracho, pero cuando él y su hermano partían, a menudo se emborrachaban hasta altas horas de la noche y uno o ambos se desmayaron antes de llegar a la cama. Una de esas noches, la propia María bebió varias botellas de cerveza antes de acostarse alrededor de las 11 horas, mucho más borracha de lo que normalmente se permitía estar. Demasiada borracha para lavar los platos o cepillarse los dientes, María arrojó su ropa en la silla junto a la cama, se puso el camisón y se quedó dormida casi al instante. Más tarde hizo el amor con Ken, pensando que era su marido Alex. ¡Hijo de puta! ¡Bastardo! ¿Qué diablos haces en la cama conmigo? Sabes que no di mi consentimiento, ¿verdad? Alex te matará. Tranquila ahora, María, respondió, sin parecer particularmente preocupado. ¿Estás seguro de que quieres que tu amado esposo sepa todo sobre lo que hicimos? No sabía que eras tú, pensé que era Alex. Sé que pensaste que era tu marido e incluso me detuve en el baño para ponerme un poco de su colonia, pero ¿realmente crees que Alex te creerá? Es mejor dejar esto entre tú y yo, María. Dicho esto, Kenny se levantó tranquilamente de la cama y comenzó a recoger su ropa. Aún furiosa, María no dijo nada, su mente daba vueltas. No quería admitirlo ante sí misma, pero Kenny tenía razón, contarle a Alex lo que había hecho su hermano sería una propuesta arriesgada. En el mejor de los casos, su marido le creerá, y esto significó el fin definitivo de todos los contactos entre los hermanos, o incluso una pelea real. Pero ¿qué pasa si él no le cree? ¿Qué pasaría si Kenny convenciera a Alex de que le gustaba, que era una participante activa, que sabía que Kenny estaba en la cama con ella todo el tiempo? Dudaba que Alex lo creyera del todo, pero ¿todavía tendría dudas sobre ella? ¿Se atrevió a correr tal riesgo? Sin decir una palabra más, con el rostro tenso por la ira y la decepción, María vio como Kenny salía de la habitación, guiñándole un ojo alegremente y se dirigía a la habitación de invitados, donde solía quedarse cuando él y Alex pasaban las tardes bebiendo. Sentirse tan bien, y luego estar tan sorprendida y enojada, sentirse tan impotente, fue mucho por lo que María tuvo que pasar en una noche. Después de esto, María y Kenny se encontraron en un enfrentamiento difícil, al menos para ella. Nunca en su vida se había sentido tan enojada, nunca se había sentido tan humillada. Pero cuanto más pensaba en ello, menos posibilidades tenía de contarle a su marido lo que Kenny había hecho y seguir casada. El riesgo era demasiado grande de que la versión de Kenny enfureciera tanto a Alex que la abandonara,
o nunca volveré a confiar en ella. Y cada día se hacía más imposible hablar de ello con Alex. Después de aproximadamente una semana, se dio cuenta con horror de que tendría que vivir con su secreto. Todo lo que realmente podía hacer era intentar evitar a Kenny. Ella empezó a salir de casa cada vez que él venía, para ir de compras o visitar a un amigo. Ella hizo cualquier cosa para evitar encontrarse con él. Cuando Alex le preguntó por qué no se quedaba cerca de él y de Kenny, ella respondió, porque ustedes dos beben demasiado y luego Kenny se vuelve grosero y no me gusta estar cerca de él. No se atrevió a ir más allá. Alex intentó un par de veces sanar la ruptura entre su hermano y su esposa. Un día los invitó a los tres a un elegante restaurante para celebrar su ascenso. La comida estuvo excelente, pero la velada no fue una gran experiencia. Kenny estaba relajado y alegre y coqueteaba encantadoramente con su cuñada, pero María estaba visiblemente estresada e infeliz. Solo hablaba cuando le hacían una pregunta directa, incluso parecía estremecerse cuando Kenny la felicitaba y nunca se sentía lo suficientemente cómoda como para disfrutar de la velada. Después de eso, Alex casi lo deja pasar. Continuó saliendo con Kenny, pero iban al apartamento de Kenny o pasaban la noche en un bar cada vez con más frecuencia. Cuando se reunían en casa de Alex, María seguía encontrando motivos para no estar allí. Mientras tanto, sin embargo, María no podía dejar de pensar en Kenny y en cómo era el sexo con él. Sería una gran exageración decir que esta decepción la molestaba constantemente, pero no fue así. Tanto su amor por Alex como el placer de su vida sexual activa fueron una fuente de alegría y satisfacción para ella. Pero nunca olvidó por completo cómo era con Kenny. Lo que ocurrió después puede atribuirse al destino, o quizás al incomprensible sentido del humor de Dios. Después de años de trabajar en el barco de otra persona, Kenny había ahorrado suficiente dinero para el pago inicial. Comenzó Kenny Fishing Cruises, llevando a grupos de 2 o 3 turistas a pasar un día soleado, un buen almuerzo con mucha cerveza y algo de pesca relajante. En la tercera semana de esta nueva empresa, mientras Kenny todavía luchaba por hacerse un nombre y atraer suficientes clientes para comenzar a pagar un gran préstamo que había pedido para su barco, su edificio de apartamentos se quemó hasta los cimientos. Un calentador de agua en el sótano se sobrecalienta, varias cajas de cartón se incendiaron y todo el edificio explotó, dejando a Kenny y a otros 9 inquilinos varados en la calle. El seguro de vivienda de Kenny cubría sus pertenencias, pero de repente no tenía dónde vivir. Naturalmente, Alex lo invitó a mudarse temporalmente con él y María. Puedes ahorrar un par de meses en el alquiler, tomarte el tiempo para encontrar un nuevo lugar y, mientras tanto, el dinero ahorrado lo puedes utilizar para un préstamo para un barco, ¿será perfecto? Kenny se mostró agradecido y lo dijo más de una vez. María estaba horrorizada, pero sabía que no era un asunto que pudiera rechazar a su marido. Así que Kenny volvió a su vida y a su casa, televisión a todo volumen, comentarios groseros, platos sucios y ropa sucia por toda la casa. Pero ahora era mucho peor por lo que pasó entre ellos 2 años antes. Simplemente no le gustaba tener a Kenny cerca y odiaba admitir el hecho de que todavía se sentía atraída por él. Al principio, Kenny hizo todo lo posible por ser cortés con María. Todavía era un vago, pero no se burlaba de ella ni la acosaba. No quería hacer nada que pudiera llevar a que su hermano lo echara. Pero después de unas semanas, comenzó a disfrutar caminar por la casa parcialmente vestido cuando María estaba en casa y Alex en el trabajo. Esto sucedía frecuentemente en las mañanas porque Alex salía a las 7:30 y María solo tenía que ir a trabajar a las 8:45. A veces salía de la habitación de invitados a la cocina en calzoncillos. A veces notaba su pecho y sus brazos, musculosos y bronceados por el trabajo físico al aire libre. Todo llegó a un punto crítico cuando Alex se fue de viaje de negocios de 4 días a San Francisco, le llegó el turno de representar a la empresa en una reunión profesional. María quería ir con él, desesperada por no estar sola en la casa con Kenny. Pero Alex le recordó que estaban ahorrando dinero para un viaje a Grecia el próximo invierno y se mostró inflexible en no gastar más de $1,500 para que ella se reuniera con él durante tan poco tiempo. El domingo por la noche, el día en que Alex se fue, María regresó de dejarlo en el aeropuerto y encontró a Kenny sentado en el sofá en calzoncillos, sonriéndole. Ella lo miró, se sonrojó y le espetó furiosamente. «Mira, Kenny, solo porque Alex se fue no significa que tú y yo vayamos a hacer algo. Sucedió una vez. Y pasó porque estaba borracho y no me di cuenta que eras tú. Ahora mantente alejado de mí, ¿está vacío?» Pero Kenny simplemente le sonrió perezosamente y dijo, «Claro, María, relájate, ¿de acuerdo?» Y se estremeció al saber que ella corría el mismo peligro a causa de sus propios sentimientos. Esa noche, colocó una silla debajo del pomo de la puerta de su dormitorio para que Kenny no pudiera entrar mientras ella dormía. Alrededor de la medianoche, Kenny finalmente intentó entrar. Caminó silenciosamente hacia la puerta, empujándola con cuidado hasta que se dio cuenta de que estaba barricada.
La noche siguiente, la silla de Mary estaba en el mismo lugar. El martes por la mañana, María estaba somnolienta en la cocina, preparándose café y el desayuno. Se tomó un día libre en el trabajo para hacer algunos recados y disfrutó de tener la casa para ella sola, ya que Kenny normalmente salía a las 8 de la mañana para preparar el barco para el crucero del día. Maldita sea, ¿por qué Alex no podía volver a casa? Tenía 2 días más para superarlo. Brevemente, estuvo pensando en hacer un viaje improvisado a Miami para visitar a su madre por un par de días. Luego escuchó un ruido en el pasillo y se giró para ver a Kenny parado en la cocina, sonriéndole, vestido solo con boxers. De espaldas a él, dijo, «Son casi las 9, ¿por qué sigues aquí?» El viaje fue cancelado hoy, el chico me llamó ayer. Tanto él como su amigo se enfermaron. Lo han vuelto a hacer. A la 1 María salió de casa para ir a trabajar. Desistió de la idea de visitar a su madre y regresó a casa a la hora habitual. María y Kenny pasaron esa noche y la siguiente juntos. Ella y Kenny se reunían solos al menos una vez a la semana, a veces con más frecuencia, incluso después de que Kenny regresara a su propia casa. Por supuesto, hicieron todo lo posible para ocultar su aventura a Alex, cada uno por sus propias razones. María, en particular, era casi una fanática al respecto. Naturalmente, tomaron las precauciones obvias, esperar a que Alex saliera de la casa, reunirse principalmente en el departamento de Kenny en caso de que Alex regresara a casa inesperadamente, y así sucesivamente. María mantuvo sus marcas habituales de jabón y champú en casa de Kenny y se dio una ducha profunda y se perfumó antes de dirigirse a la casa de Alex. Incluso insistió en que Kenny usara la misma colonia que Alex. Mentalmente repasó todos los detalles de su vida sexual con Alex, hizo todo lo posible para que todo siguiera igual. No hubo disminución en la vida sexual, pero tampoco hubo un aumento brusco, por lo que él no pensaría que los cambios se debían a sentimientos de culpa y no podría sospechar que ella le estaba engañando. Y funcionó, Alex nunca entendió lo que estaba haciendo. Poco a poco empezó a darse cuenta de que el sexo se había vuelto menos importante para María, pero lo atribuyó a la inevitable familiaridad y al sentido de rutina que conlleva el matrimonio después de unos años. Por lo demás, ella era tan cariñosa y devota como siempre. Eran una pareja feliz y amorosa, y Alex seguía sintiéndose afortunado. Kenny, al igual que María, realmente disfrutaba su relación, pero quería más. Un día se le ocurrió cómo conseguirlo. Kenny tenía un asistente tonto llamado Sam, un hombre rubio de poco más de 20 años, que hacía varios trabajos en el barco, ayudando a los turistas con aparejos de pesca, señalando puntos de interés y sirviendo almuerzos que Kenny proporcionaba a sus clientes. Sam renunció a principios de junio de ese año para regresar a Arkansas y ayudar a su padre enfermo a administrar la granja familiar, y a Kenny se le ocurrió que María sería un excelente reemplazo. Era mucho más inteligente que Sam, además de muy atractiva. Verla saltando por la cubierta en un diminuto bikini, sonriendo y coqueteando con los clientes, solo podía ayudar a los negocios. Y lo mejor de todo es que cada crucero tenía al menos una hora aproximadamente en la que los clientes estaban tan ocupados pescando que no requerían ninguna atención por parte de Kenny y su asistente. Kenny decidió que él y María podrían pasar algún tiempo juntos bajo cubierta sin que nadie se diera cuenta. Kenny, siendo Kenny, fue el primero en acercarse a Alex sobre esto. Le dijo que realmente necesitaba ayuda y que María ganaría casi el doble de lo que ganaba en su aburrido trabajo como asistente legal. Además, había aire fresco, la alegría de estar al aire libre y sería tan lindo para él tener a su nuera cerca. Alex notó que María ya no evitaba tanto a Kenny y que en realidad parecían ser amigos, y eso le gustó. Lo pensó durante unos días, luego le contó a María sobre la propuesta de Kenny y la convenció de que la aceptara. Al principio María estaba más asustada que feliz por esta propuesta. Durante casi 8 meses, el nuevo acuerdo funcionó a satisfacción de todos. A María le gustaba trabajar al aire libre bajo el sol y le gustaba usar bikinis, lo que atraía la mirada de los turistas varones de rostro pálido, en su mayoría de mediana edad, que eran los principales clientes de Kenny. Sus ocasionales silbidos o sus teatrales suspiros de agradecimiento eran una parte feliz de su día. El trabajo que tenía que hacer era fácil. Al menos cada 2 días, él y Kenny tenían una hora para estar solos mientras los clientes entregaban alegremente el cebo a los astutos peces de Key West. El único problema, desde el punto de vista de María, era que cada vez era más difícil interesarse por el sexo con Alex por las noches. Un día, el jefe de Alex le pidió que invitara a almorzar a un nuevo cliente, Roger Vincent, que estaba trasladando el personal de oficina de 4 personas de su empresa de muebles a Key West. La fábrica permaneció en Carolina del Norte. Vincent era un tipo alegre y conversador, y Alex disfrutaba de su compañía. Durante el almuerzo, Vincent contó historias entretenidas sobre todos los buenos momentos que ya había tenido en sus pocas semanas en Key West. El jueves pasado, un amigo y yo fuimos a pescar en uno de esos viajes de pesca de un día dirigidos por un tipo llamado Kenny o algo así, maldita sea, eso fue genial.
Luchamos contra un par de lonas todo el día y casi atrapamos una que necesitaba ser atrapada, 7 pies de largo. Alex sonrió, imaginando que el pez probablemente medía alrededor de 3 pies de largo. Iba a intervenir y decir, ¡qué casualidad! Parece que debiste haber estado en el barco de mi hermano, mientras Vincent continuaba su historia. Tuvimos un gran almuerzo y la chica que trabajó a bordo para servirnos fue algo especial. Maldita sea, ella llevaba ese pequeño bikini rojo, era hermosa. Inmediatamente comprendí por qué Kenny la mantuvo con él. Y por la tarde me di cuenta de que había acertado. Me levanté para coger otra cerveza del frigorífico que estaba al lado de las escaleras y escuché lo que estaban haciendo abajo. Alex se obligó a quedarse quieto, diciéndole a su rostro que mantuviera la calma. Preguntó, ¿cómo era esta chica? Creo que tal vez sé a qué barco te refieres. Oh, ella era bastante pequeña, alrededor de 5 pies 4 pulgadas, con lindos senos, no demasiado grandes, tenía un rostro hermoso y un cabello negro azabache que le llegaba varios centímetros hasta los hombros. Sí, era María. La descripción era perfecta, excepto que Alex no creía haber visto nunca su diminuto bikini rojo. Con voz ligeramente tensa le dijo a Roger, creo que es un barco diferente, no se parece a ninguno que yo conozca. Alex vivió el día más largo y doloroso de su vida. Era muy obvio lo que estaba sucediendo, algo que aparentemente había estado sucediendo durante al menos varios meses. Casi lo único que le interesaba era si su hermano se acostaba con María incluso cuando le ofrecía trabajo. No tenía dudas sobre cómo terminaría esto, pero Alex era un hombre demasiado metódico para actuar sin estar completamente seguro. Llamó a Dan Silverman, un viejo amigo de la universidad que vivía en Wisconsin, y lo invitó a Key West para ayudar con el proyecto. Esta es la situación, Dan, le dijo Alex. Me pidieron que investigara los asuntos de este barco pesquero dirigido por un tipo llamado Kenny Winters. Lleva a los turistas a excursiones de un día, les da de comer y les permite intentar pescar algunos peces grandes. De todos modos, hay rumores de que algo anda mal, le gustaría hacer un viaje corto con todos los gastos pagos a Key West y tener la oportunidad de ir a pescar. Dan estaba más que dispuesto y planearon un viaje para la semana siguiente. Dan y Noah, un amigo de Wisconsin, se quedaron en el hotel un par de noches, reservaron 2 días en el barco de Kenny y luego informaron a Alex sobre todo lo que habían notado. Se suponía que la empresa de Alex cubriría todos sus gastos, pero en realidad Alex planeaba pagar las cuentas él mismo. Alex se abstuvo deliberadamente de decirle una palabra a Dan sobre María, esperando contra toda esperanza que Roger Vincent estuviera equivocado y que su esposa no fuera la tramposa que ahora parecía ser. Pero su esperanza se desvaneció minutos después de reunirse con Dan y su amigo para cenar en el hotel, la noche después de su segundo día en el barco. Nos lo pasamos genial, Alex, gracias a tu compañía, dijo entusiasmado Dan, sonriendo y mostrando su bronceado rojo brillante. Noah asintió con igual felicidad. Pero no puedo decir que encontré ninguna pista, quiero decir, en realidad no. No hay rastros de sustancias ilegales, contrabando o cualquier otra cosa, no hay contacto con otros barcos, ni diligencias secundarias ni paquetes sospechosos. Este tipo, Kenny, se está acostando con su asistente, pero dudo que sea eso lo que le interesa a su empresa. Alex sintió frío. Respirando lenta y profundamente, dijo, no, pero cuéntamelo de todos modos, ¿hay alguna chica con él en el barco? Sí, la pelinegra tiene una figura fantástica y su traje de baño realmente lo resalta. Vinieron a la cabaña las 2 tardes mientras estábamos pescando y pudimos oír que ellos estaban comprometidos. ¿Eso es seguro? Dijo Alex fingiendo diversión. ¿Estás seguro de que no estaban simplemente viendo una película para adultos o algo así? No, dijo Dan. Ayer tuve que orinar. Podría haber bajado desde la parte trasera del barco, pero tenía curiosidad, ¿sabes? Así que bajé las escaleras en silencio. Había una portilla abierta en el cabezal, y esto se reflejaba en la portilla de la cabina. Alex una vez más utilizó todo su autocontrol. Preguntó con calma, ¿crees que definitivamente no hay nada prohibido aquí? ¿Kenny te ofreció una novia o algo así? Dan y Noah se miraron y luego negaron con la cabeza. Dan respondió, no, nada de eso. Podríamos sentirnos tentados a decir la verdad. Pero ella parecía ser solo su novia, o al menos su amiga. Alex se sintió tan bien como cabría esperar, lo mismo que cualquier esposo amoroso se sentiría al enterarse de que todo su matrimonio, toda su vida, acababa de estallarle en la cara. Su amada esposa es una tramposa, su hermano es un deshonesto, un traidor, un hijo de puta. Pasaron 13 días desde el momento en que Alex escuchó por primera vez la historia de Roger Vincent hasta la sorprendente confirmación de la historia por parte de Dan Silverman. Mientras tanto, Alex utilizó todas sus fuerzas para mantener la apariencia de un afecto tranquilo por María. Alex también utilizó los 13 días para hacer otros preparativos.
Aunque esperaba contra toda esperanza, en el fondo sabía cuál sería el resultado de la investigación de Dan y estaba listo para actuar. Alex era contador, sabía mucho sobre dinero, cómo moverlo y cómo ocultarlo. Pidió un préstamo con garantía hipotecaria por la cantidad que pudo obtener por su casa, unos $600.000. Luego extrajo todo menos unos pocos cientos de dólares de sus cuentas y las de María, los agregó al dinero del capital social y lo transfirió hacia y desde cuentas numeradas en las Islas Caimán varias veces usando nombres ficticios que creó en su contabilidad. También vino un día a Fort Lauderdale, consultó a un abogado local y compareció ante un juez para cambiar su nombre. En teoría, esos cambios de nombre deberían haberse registrado en una base de datos con capacidad de búsqueda, pero Alex sabía que a menudo nadie lo hacía. Pidió 2 tarjetas de crédito con su nuevo nombre y las envió a la oficina de su abogado en Fort Lauderdale para su custodia. Al día siguiente, después de cenar con Dan y su amigo, Alex salió del trabajo al mediodía y se fue a casa a empacar sus cosas. Cuando María entró por la puerta alrededor de las 6:30, todo lo que quería llevarse estaba en la cajuela de su auto, y Alex estaba sentado en una silla en la sala, esperando su llegada. La condujo en silencio hasta el sofá y, sujetándola por el codo, la obligó a sentarse. Luego se inclinó y acercó su rostro unos centímetros al de ella. Solo siéntate aquí y cállate, María. Si te levantas de este sofá o vuelves a abrir la boca, te arrepentirás. Él no levantó la voz, pero su fría ira la asustó. Alex sacó su celular y marcó el número. «Oye, amigo, ¿qué pasa?», preguntó alegremente. «¿Tuviste buena compañía hoy, grandes camiones volquete?». Él se rió. «Escucha, María y yo vamos a cenar e ir al cine, te invito». «Vamos, únete a nosotros». «No, no te molestes en disfrazarte, solo nos vemos». «Está bien, hasta pronto». Alex se colgó. Se sentó en la silla frente a María y esperó, sin mirarla ni a nada más. Estaba demasiado asustada para hablar. Unos 10 minutos más tarde oyeron pasos en el porche. Alex miró a María. «Ni una palabra, ni una sola palabra». Le siseó, acercándose y parándose detrás de la puerta. «Hola chicos, yo...», comenzó Kenny mientras cruzaba la puerta. Luego se detuvo y miró con incertidumbre el rostro asustado de María al otro lado de la habitación. Alex golpeó a Kenny. Sin mirar atrás, Alex salió por la puerta principal. Unos momentos más tarde, se escuchó el sonido de un automóvil arrancando y alejándose. Mi vecino de la barra guardó silencio y tomó un largo sorbo de cerveza, mirando al frente, inexpresivo. «¿Volvió a ver a Alex alguna vez?». Él asintió lentamente, mirándome brevemente. «Solo una vez, después de unos 4 meses aproximadamente. Una tarde llegó a casa y lo encontró sentado en el sofá de su apartamento. Perdió su casa y no pudo pagar su deuda. Él la asustó muchísimo simplemente sentada allí. Él dijo, no voy a hacerte daño. Luego dijo, cuéntamelo, ¿cuándo empezó, cómo y por qué? Así le dijo María. Ella lloró y lloró, le dijo lo arrepentida que estaba, lo avergonzada que estaba. Cuánto lo amaba. Y ella le contó sobre la primera vez, sobre lo que hizo Kenny y cómo continuó. Cómo intentó mantenerse alejada de Kenny, pero fue en vano. Cuando terminó, simplemente se quedaron allí sentados, él la miraba fijamente, no había expresión en su rostro y ella estaba llorando. Después de unos 10 minutos se levantó y se fue. Sin decir una palabra, simplemente se fue. Esa fue la última vez que lo vio. Hubo más silencio, y luego se giró en su asiento y me miró directamente por primera vez desde que comenzó su historia. ¿Y qué pasa con la moraleja de la historia? Me gustaría saber qué piensas. Aquí están tus opciones. No seas un borracho. La herencia pesa más que todo lo demás. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en tus familiares. La resistencia es muy importante. Lo miré de nuevo, pensando en ello. Finalmente dije, creo que todos encajan bastante bien. Pero creo que me gustaría ofrecer otra opción. No rompas la regla del cerdo. Parecía interesado. ¿Regla de los cerdos? Cuéntamelo. La prima de este amigo trabaja en Washington, D.C. Es abogado y trata con políticos y otros abogados todo el tiempo. La corrupción está en todas partes, dice, pero sobre todo es menor. El tipo se lleva a su amante al gobierno. Digamos, un viaje con todos los gastos pagados para poder estar con ella en un hotel de lujo en Londres. O la esposa de alguien usa su auto con matrícula para no tener que pagar el estacionamiento, o un congresista toma un par de miles de dólares y copatrocina un proyecto de ley que en realidad no apoya. La cuestión es que todo es robo, pero son cosas menores.
Todo el mundo sabe que esto está pasando y a nadie le importa. Pero cuando te comportas como un cerdo, cuando te vuelves codicioso, entonces tienes problemas. O el director ejecutivo organiza una fiesta de cumpleaños por valor de $4 millones en una isla griega, la prensa se entera y muy pronto se convierte en exdirector ejecutivo. Así que la moraleja es, si vas a hacer trampa, sigue haciendo trampa, pero no seas un cerdo. Creo que encaja con tu historia. Si Kenny no se hubiera vuelto codicioso, si se hubiera contentado con estar con María de vez en cuando en lugar de todos los días, el pobre y tonto de su marido tal vez nunca se habría enterado y todos podrían haber vivido felices para siempre. Dijo con voz tranquila, ¿crees que su marido era un pobre tonto? Me reí. No te ofendas, créeme. Yo mismo fui uno de ellos. Mi primera esposa me engañó con otro hombre durante casi 5 meses antes de que me enterara. Pensé que era la esposa más perfecta y más amorosa que un hombre podría tener. Así que sí, era un pobre tonto. Pero allí somos muchos. Nos sentamos en silencio durante un rato, cada uno pensando en nuestras propias cosas. Luego se bajó del taburete y se levantó para irse. Gracias por la historia, dije. Desagradable, pero captó mi atención mejor que la mayoría. Bueno, me ofreciste una nueva moraleja para eso, así que te lo agradezco, respondió. Me sonrió brevemente y se dirigió por el pasillo. Me senté allí unos minutos más para terminar mi cerveza, pensando en su historia y en nada en particular. Cuando me levanté para irme, vi que había dejado su maletín en el suelo, apoyado contra el mostrador. Me agaché para recogerlo y decidí dejarlo al camarero. Por pura curiosidad, lo abrí y descubrí que su tarjeta de presentación estaba pegada a una de las solapas interiores. Decía, Malcolm Alexander Summers, contador público certificado, Williams y Danielsen, Houston, Texas. Sacudí la cabeza, preguntándome cómo pude haberme perdido esto todo este tiempo.